Hey, Stitch, ¿qué tal? Disfrutando de un heladito, por lo que veo. Yo vengo de hacer un taller de jabones. Cuando entres en casa, si quieres usas uno para lavarte las manos y te cuento qué tal. Mira, huelen a limoncito. Aquí está guay. Para hacer jabón casero necesitamos una base de glicerina que podemos encontrar en tiendas especializadas o incluso a Amazon. Y pues nada, cortamos la cantidad necesaria, unos 50 gramos serán suficientes. Aunque aquí por suerte no necesitamos ser tan precisos como en un laboratorio, siempre conviene acordarse de tarar la báscula antes de utilizarla. Como ahora lo vamos a calentar al baño María, lo hemos aplastado un poco para evitar que se desparrame cuando empiece a derretirse. Y con esto ya estamos listos para ponerlo a calentar. Lo metemos y ya solo falta esperar pacientemente a que se derrita del todo. Una vez se ha derretido, el siguiente paso es echarle una esencia que te guste. En este caso hemos usado de limón, aunque claro está, si lo prefieres sin olor, sáltate este paso. A continuación echamos el colorante que más nos guste, o los colorantes. En nuestro caso hemos optado por el azul, porque creemos que a Stitch es el que más le va a gustar. Y sí, nos costó bastante que esa gotita cayese. Removemos bien para que la mezcla sea lo más homogénea posible y que todo el jabón tenga el mismo color, además de que si quedan motitas, luego esas pueden teñirte la mano. Y con eso estamos listos para verterlo en el molde. En nuestro caso hemos escogido pequeñas patitas. Claro está, tú puedes escoger el que más te apetezca. En el taller también teníamos de corazones, caritas felices, para gustos, colores y moldes. Aquí podemos apreciar cómo otros compañeros del taller también quisieron usar el mismo molde de patitas que nosotros, solo que unos usaron colorante verde y otros colorante amarillo. Y por eso en la foto podéis ver cómo quedaron el verde, el amarillo y el nuestro todos juntos. Y con esto ya solo falta esperar hasta que se solidifique para pasar al último paso, que como ya supondríais es desmoldar nuestros jabones. Aquí podéis ver cómo hubo variedad de moldes en el taller y también cómo hemos desmoldado tanto los nuestros como los de nuestros compañeros que usaron verde y amarillo. Y así nos han quedado listos para usarse.